juez Thomas Hickson de los Estados Unidos había rechazado la pretensión del expresidente Alejandro Toledo de frenar su proceso de extradición. El juez Hickson ha dispuesto y ha ordenado a Alejandro Toledo que se ponga a disposición de autoridad judicial en ese país para ser detenido y esperar en esa condición la extradición al Perú. Sobre el tema, el ministro de Justicia, José Tello, ha ratificado que el penal de Barbadillo está acondicionado para recibir a Alejandro Toledo. Anunció además la conformación de un equipo que verá la extradición del expresidente imputado por recibir o condenado por recibir, aún no condenado, imputado de haber recibido unos 34 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Recordemos, como ya les había comentado, que el juez Thomas Hickson de la Corte del Distrito del Norte de California ha ordenado a Toledo que se entregue y el plazo es hasta mañana viernes, de modo que sea internado en un penal allá en los Estados Unidos hasta que se ejecute su extradición al Perú, donde enfrentará cargos, entre otros, por corrupción. Quien conoce de estos procesos de extradición, hemos conversado con él aquí en Contacto, es Omar Chejade, que lideró el equipo que trabajó en la extradición de Alberto Fujimori de Chile al Perú. Él ha sido jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría. Así que ahora ya, digamos, el camino está más expedito para que Alejandro Toledo finalmente responda ante la justicia peruana. ¿Cuánto tiempo podría tardar este proceso de traer al Perú? ¿Y en qué situación estaría Alejandro Toledo? Definitivamente tendría que irse preso al penal de Barbadillo, dado que él salió del país y evadió la acción de la justicia. Doctor Chejade, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela, a todos los amigos de ATV, mis buenas tardes. Y efectivamente, consideramos que el proceso de extradición de Alejandro Toledo ya culminó. Bien sabes que los tratados bilaterales de extradición que ha suscrito el Perú con diferentes países tienen doble naturaleza, por lo menos la gran mayoría, es decir, una naturaleza judicial en primer lugar, y luego una naturaleza política, es decir, primero el Poder Judicial a través de sus órganos de justicia acepta o deniega la solicitud de extradición activa por parte de un país, en este caso el Perú, y luego viene la naturaleza política, es decir, el gobierno de cada país, en este caso Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano, refrenda, confirma o no la decisión de la justicia de su país. En este caso, tanto la naturaleza jurídica, es decir, la naturaleza judicial, ha sido aceptada, el pedido por parte del Estado peruano de la solicitud del expresidente Alejandro Toledo, y el Departamento de Estado ha confirmado ello. Sin embargo, bien sabes que en los últimos meses Alejandro Toledo, simplemente por dilatar esta ejecución de la extradición suya, lo que ha hecho es interponer recursos dilatorios, alucinantes, delirantes, incluso que van contra el propio Estado norteamericano, ¿no? A estas alturas ya no hay ningún recurso que la defensa de Toledo pueda, al que pueda echar mano y seguir retrasándolo. O sea, ¿esto ya es inminente? Tanto no lo hay, Pamela, que ya el juez Hickson, en la resolución del día de ayer, ha llamado la atención al extraditable hasta el día de hoy, Alejandro Toledo, señalando de que sus recursos son absolutamente dilatorios y además costosos, que hacen al Estado norteamericano perder tiempo en resolverlos, en darles trámite. No solo perder tiempo, sino gastar en el staff de abogados. Lo dice literalmente la resolución. Es decir, que primero el proceso entra en una dilación procesal que le hace perder tiempo, como tú dices, a la justicia norteamericana, pero además al staff de abogados que evidentemente tienen que ver en esta causa de extradición. Claro. Por lo tanto, llama la atención estos recursos. Es obvio que el expresidente Toledo no quiere regresar al Perú ni por las buenas ni por las malas. Ha ordenado la revocatoria de la fianza por libertad, por detención domiciliaria, que ya tiene hace año y medio aproximadamente, cuando él estuvo detenido, te acordarás, casi un año en prisión,
pero por el COVID, que fue prácticamente lo que le saló la campana al expresidente Toledo, él pidió salir en detención domiciliaria, pagó una fianza para que le revoquen esa detención, alegando el famoso COVID, la lamentable pandemia, y como era una persona de la tercera edad, en ese momento con 75 años de edad, ahora con 77, era una persona de alto riesgo. Entonces el Estado, la justicia norteamericana accedió a esta revocatoria, dado el COVID, que se podía enfermar o contagiar en el penal, y le ordenó una fianza importante de dinero para tener una detención domiciliaria con grilletes, cosa que ha acontecido hasta el día de hoy. Pero lo que nos preocupa, Pamela, es que si él ha tenido esta conducta tan escurridiza, primero fugó del país, luego se fue a Israel no lo quiso, lo expulsó prácticamente el año 2017, en el verano que escapó del Perú, y se fue a los Estados Unidos, y además ha interpuesto una serie de recursos para dilatar su ejecución. No vaya a ser que el día de mañana, está citado a las 9 de la mañana, en el piso 20 de una de las avenidas más importantes en San Francisco, para ser detenido, entregado a la justicia y luego remitido al Perú vía Interpol. No vaya a ser que el día de mañana no se presente, con lo cual agravaría su situación. Digamos, si hay una fuga adicional dentro del país, como sucedió con Inostroza en España, ¿te acordarás? Correcto. Ahora, en el caso de Inostroza tenía grillete electrónico, porque entiendo que Toledo tiene un grillete electrónico que no le permite mayor radio de acción, ¿no? Que tiene un rango donde se puede movilizar, ¿no? Que ya incumplió incluso, Inostroza, es verdad lo que tú dices, Pamela, no tenía grillete electrónico, pero se supone que tenía una supervisión policial de la Guardia Civil Española y escapó. En el caso de Toledo, es verdad, él tiene un grillete electrónico que ya incumplió una vez porque salió de ese radio urbano que le estaba permitido, y a una hora que también le estaba prohibida, y le llamaron la atención, y el fiscal y el juez le dijeron que a la próxima le revocaban la orden de detención domiciliaria por una prisión preventiva. En este caso sí, tiene un grillete electrónico, pero si él fuga o trata de escapar, es evidente que las autoridades norteamericanas van tras él, lo van a detener y lo tendrían que remitir de inmediato al país. Lo que te quiero decir, Pamela, es que nosotros, cuando extraditamos a Fujimori, la extradición fue en un día. En Chile, el extraditable en ese momento, Alberto Fujimori, estaba con detención domiciliaria en la hacienda Chicureo, que está cerca del aeropuerto. Tenía un cordón policial y ahí no hubo ningún problema. Un viernes 21 de septiembre del 2007 se inició la extradición por parte de la Corte Suprema de Chile por la mayoría de delitos que pidió el Estado peruano y la Procuraduría, en caso de nosotros. Y al día siguiente, sábado, estaba en el Perú, el 22 de septiembre del 2017. O sea, es decir, a ver, entendiendo lo que nos dice, si mañana Alejandro Toledo cumple con la disposición del juez Hickson, que hasta las 9 de la mañana tiene plazo para entregarse, sería cuestión de horas, y este fin de semana podría estar llegando Alejandro Toledo al Perú. Podría estar entre el domingo y lunes, pero también es muy cierto que va a depender del interés del Estado peruano. Nosotros en esa oportunidad, esa es la parte que te quería explicar, y falta finalizar. Nosotros, en ese momento, el expresidente de la República, que en paz descanse, Alan García Pérez, era presidente del Perú, se comunicó inmediatamente con la presidenta Bachelet y con los órganos de justicia del Ministerio de Justicia de Chile para que la extradición sea rápida, sin mayores problemas y sin ningún tipo de riesgo. Y fue así. Al día siguiente, un avión de la Fuerza Aérea Chilena con la Interpol, la Policía Internacional, lo llevó hasta Tacna, y un avión Antonov de la Fuerza Aérea Peruana de Tacna lo remitió a la capital y luego al Fondo Barbadillo, ¿no? A Nairobi, donde hasta el día de hoy se encuentra recluido ya más de 16 años el expresidente Fujimori. Lo que debería acontecer, para resumirte la idea, Pamela, es que el gobierno de la señora Dina Boluarte y el premier Luis Alberto Otárola ya deberían estar coordinando, si es que ya no lo han hecho, no lo sé, con justamente estaba haciendo el Departamento de Estado, el Departamento de Estado norteamericano. Estaba haciendo la búsqueda respectiva sobre el tema declarado el ministro de Justicia, y ha dicho que será extraditado en cuestión de días,
Lo que corresponde ahora es, estoy citando al ministro de Justicia, José Tello, lo que corresponde ahora es el actuar del Ministerio Público a través de la Oficina de Cooperación Internacional para que con efectivos de la policía y de la Interpol traer al señor Toledo una vez que se entregue a las autoridades estadounidenses, hecho que se presentará a las 9 de la mañana hora de California, o sea, mañana viernes. Es verdad, ya. Pero también no es menos cierto de que el Estado peruano tiene que demostrar un interés. La extradición no solo es jurídica o judicial, claro, es política. Correcto. Es más, quien firma la solicitud de extradición es el presidente de la República de aquel momento, que fue el señor Kuczynski, porque es el gobierno peruano, después que se hace el trámite de extradición activa en el Perú, que es un proceso judicial, que termina en la Corte Suprema, como sucedió con Toledo, luego pasa al Ministerio de Justicia del Perú y luego al Consejo de Ministros de la Presidencia de la República, que lo pone en la agenda, y el presidente de la República, con la firma de su premier, es el que suscribe esa acta solicitando la extradición activa al otro país. Entonces, si comenzó de manera activa a través del gobierno peruano en esa época, el señor Kuczynski, tiene que terminar también de manera activa con un acuerdo, un interés, un proceso administrativo entre el gobierno peruano y el gobierno de los Estados Unidos. Y por eso te decía, Pamela, que es para asegurar que no subsista ningún problema adicional, un peligro de fuga, una demora, una dilación adicional, y que el gobierno peruano debería, adicionalmente el Ministerio Público, el Poder Judicial peruano o la Policía peruana, enviar un alto representante del Perú, que podría ser incluso el Ministro de la Justicia, el señor Tello, ir a los Estados Unidos, constituirse ahí y conversar con su par, con el secretario de Estado del Departamento de Justicia, para que no haya ningún problema en las horas que vienen, que son cruciales, porque hasta ahora no sabemos si el señor Toledo se va a presentar en el piso 20 de la avenida principal de San Francisco, de los Estados Unidos, o no se va a presentar. Si se presenta, no habría problema, lo arrestan y es cuestión de 2 o 3 días para que venga al Perú. Pero si hay algún problema el día de mañana, yo creo que habría que tener en los Estados Unidos, en California, en el estado de California, en San Francisco específicamente, un alto representante del gobierno peruano para que no exista ningún problema al respecto, en coordinación con la Interpol y la policía de los Estados Unidos. ¿Un equipo de Interpol Perú tendría que ir a recibir al extraditable? Sí, porque hacen un intercambio en el aeropuerto, ¿no? Claro, en el aeropuerto. Es decir, hacen en la entrega del... la Interpol de los Estados Unidos le entrega a la policía, o sea, la Interpol del Perú, para que viaje en el avión respectivo, y ahí es donde se sella finalmente la parte final de la extradición. Ahí culmina la extradición con la entrega a la policía de la Interpol de un país a otro, y donde se hace entrega del extraditable. Entonces, para que no haya ningún problema, y te lo digo por experiencia, Pamela, me parece, y esta es una opinión muy personal, el gobierno de Dina Boluarte, si es que muestra verdadero interés, debería enviar un alto representante político del gobierno y evidentemente además de la policía, para que no suceda ningún problema. Mira, cuando Fujimori fue extraditado, sucedió algo parecido cuando Montesino fue expulsado de Venezuela, ¿te acordarás? Claro. Viajó el ministro del Interior, Quetín Vidal, que era ministro del Interior del señor Paniagua, fue en junio del 2001, un poco antes de dejar la presidencia transitoria del señor Paniagua hasta el señor Toledo, y efectivamente trajeron a Montesinos, no en un proceso de extradición, sino en un proceso de expulsión rápida de 24 horas, en esa época está el gobierno del señor Chávez. Y la expulsión requirió, evidentemente, la presencia in situ de un alto representante del Estado peruano. Y se dio el ministro del Interior, en ese momento el general Quetín Vidal. Yo recomendaría que se haga lo parecido, que se envíe a algún ministro, que podría ser el premier o podría ser el ministro de Justicia, que verifique, que asegure con el gobierno de los Estados Unidos que no haya ningún problema, porque no estamos extraditando, Pamela, digamos, a una persona que ha robado gallinas o ha hurtado, digamos, un carro o ha robado, digamos, una pelota. No, estamos extraditando a un expresidente del Perú, a una personalidad, a un personaje político que ha gobernado el país durante 5 años y que tiene contactos y que tiene mucho poder financiero. Por lo tanto, debería asegurarse la extradición a través de un alto representante del gobierno peruano. Doctor Chejade, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde en feriado, además. No, gracias. Muchísimas gracias, encantado. Buenas